Como bien dice el título, una de las cosas que más vino a cambiar en estas últimas 2 semanas, una de las cosas más relevantes que se vio el cambio, fue el tema de las movilizaciones. O sea, eso vino a cambiar por completo el espectro sociopolítico de la Argentina y cómo estábamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Vemos que la primera marcha organizada más o menos a una semana de haber asumido Milei no tuvo la fuerza que hubiera querido tener, porque podríamos mencionar que los grupos que las organizaron fueron las minorías activas o las minorías ruidosas, podríamos pensarlo. El grupo de más o menos 5.000 personas, básicamente, una minoría bastante importante, que se decidió movilizar, que contenía el pueblo obrero, a la gente de izquierda básicamente, para no ahondar muchísimo en el tema, y se vio que, como había propuesto Milei, se iba a tratar de respetar un protocolo para el orden público. Entonces, acá vemos uno de los cambios más importantes que hizo Milei para la sociopolítica argentina. Las movilizaciones ya no van a violentar más el derecho al libre tránsito de los ciudadanos. Creo que eso es algo demasiado importante porque lo tenemos citado en la Constitución, donde todo el ciudadano argentino tiene derecho al libre tránsito por el territorio argentino. Al haber cambiado todo este espectro, al haber propuesto la nueva ley de orden público para el tema de las movilizaciones, lo que hace es que aquel que quiera movilizarse claramente no va a impedir que el resto que quiere circular o que tiene que ir a trabajar porque no le queda otro, porque es realmente lo que quiere hacer para sacar el país adelante, esos derechos vayan a colisionar. Entonces, vimos que la realidad sociopolítica de Argentina de a poco va cambiando. A ver, otra de las cosas es que, posterior a esa marcha, en la cual encima se planteó que los gastos los iban a pagar los propios manifestantes, y se los hizo pagar a los propios manifestantes, a las organizaciones que lo organizaron, fue alrededor de 60 millones de pesos. Vimos que eso, después para la siguiente marcha, que fue la de la CGT, junto con el Pueblo Obrero y otros grupos más, directamente la CGT lo que hizo fue, primero que nada, tuvo que peticionar ante el Ministerio de Defensa y de Seguridad, decir, che, me voy a movilizar, me voy a manifestar. ¿Lo puedo hacer? Eso era impensado en Argentina antes. Antes directamente se agarraban, se organizaban, se subían a los micros y se iban a manifestar. Punto, eso se acabó. Se acabó con esas minorías que lo que hicieron hasta este entonces era prohibir la libre circulación de aquellos ciudadanos argentinos que querían venir a trabajar, que querían ir a hacer sus trámites o que simplemente tenían el derecho de circular porque se los permite la Constitución Nacional. Entonces ahora se tuvieron que amoldar a decir, bueno, listo, a ver, nuestro derecho va hasta acá, pero no va a violentar el derecho de otra persona. Que eso es algo demasiado importante que como argentinos en este último tiempo perdimos bastante de vista. Es sumamente destacable. Además, otra de las cuestiones que fue gracias a que tuvieron que pagar las primeras movilizaciones, 60 millones de pesos, directamente la CGT contrató un seguro de 10 millones de pesos para agarrar y decir, bueno, che, si pasa algo, el costo del operativo ya tengo un seguro que me lo cubra. O sea, imagínense, hasta hace literalmente un mes toda la cantidad de manifestaciones que teníamos y cómo simplemente tenían que pagar los contribuyentes esas manifestaciones y esas cuestiones relacionadas al operativo de seguridad que implicaba poder controlar a esa gente que por sí no se la podía controlar mucho porque siempre venían y te decían, no, pero nos estás quitando el derecho. No, pero primero estoy tratando de mantener el derecho de ambas partes por igual. Entonces ahora por completo cambió la realidad sociopolítica de Argentina. Todos van a tener el derecho a manifestarse porque hasta ahora vimos 2 manifestaciones muy grandes, aunque la primera fue bastante más chica de la que pensábamos en su momento. Entonces cuando plantean que Milei va a venir a quitar derechos y demás, no sé si es tan importante eso, sino que lo más importante es decirte, mira, hasta ahora todos los que quisieron manifestarse se pudieron manifestar, pero siempre y cuando respetando la Constitución, que es la ley suprema de la Argentina. Todo ciudadano argentino tiene derecho de libre tránsito por el territorio. O sea, no podemos pensar, o sea, es increíble cómo pensamos hasta ahora que los manifestantes tenían derecho de cortarte la calle y, bueno, jodete vos que tenés que ir a laburar, jodete vos que perdés el presentismo, jodete que vos que llegas tarde a la facultad, jodete vos que tenías que ir a hacer un trámite y lo perdiste. Hasta ahora vivimos en esa sociedad y ahora Milei vino y dijo, no, paremos un poco la moto, no podemos permitir que esto siga pasando, vamos a permitir que todo aquel que se quiera manifestar lo haga, pero sin impedirle al resto que quiere transitar libremente por el país lo pueda hacer. Entonces lo que vemos es que estas minorías activas que se movilizan porque tienen ciertos intereses sociopolíticos para con el gobierno actual, que son básicamente sus alters, como yo planteé en otro video, ya no van a tener la facultad o la potestad de poder decidir qué hacer por sobre el resto de los ciudadanos argentinos, sino que ahora estamos todos, como bien plantea el liberalismo, en igualdad de condiciones ante la ley. Entonces aquel que se quiera manifestar se va a seguir manifestando, pero respetando las normas, y aquel que quiera circular libremente por la Argentina lo va a poder seguir haciendo. Es un cambio de paradigma terrible, es un cambio de paradigma excelso en la Argentina. Hasta ahora creo que en los últimos 40, 50, 60 años no se veía, bueno, excepto en el tema de las dictaduras militares, donde claramente sabemos que no se podía manifestar de la manera que se hace hoy en día, pero bueno, sin dejar eso de lado. Entonces no sería bastante erróneo pensar que a partir de ahora la concepción que teníamos hasta ahora de piquetes, de manifestaciones, de movilizaciones y demás va a cambiar por completo. Por lo menos va a cambiar de horizonte, va a tener otras cuestiones en mente, va a tener otras cuestiones a la vista, y el resto de ciudadanos que quiera seguir circulando libremente por el país lo va a poder seguir haciendo. Todo aquel que no tenía por qué pagar los costos de una manifestación en la cual no se sentía incluido, no se sentía representado, no lo va a tener que hacer, porque ahora solamente va a tener que pagar a aquel que se manifiesta. Y Milei vino a respetar estos principios básicos del liberalismo, donde todos somos iguales ante la ley, donde no hay favoritismo, donde no hay privilegios, donde todos, absolutamente todos, desde los políticos hasta la persona que está más alejada de la política o aquel que menos tiene y de lo que fuera, somos todos iguales ante la ley. Entonces, no se va a permitir que algunos se avasallen sobre los derechos de otros. Creo que como vengo compartiendo en esta serie de videos,
estamos en una Argentina que está en un cambio de era, en un cambio de época, en un cambio completamente favorable, creo yo. Porque, a ver, para mí uno de los modelos más importantes o uno de los modelos más interesantes es el caso de Irlanda y cómo pasó de la fuga de cerebros a ser uno de los países con mayor PBI per cápita del mundo en poco más de 30 años, si no recuerdo mal, 35. O sea que estamos en un escenario frente al cual, si tratamos de respetar o de llevar adelante las medidas que en teoría se piensan llevar, donde todos somos iguales ante la ley, donde todos como individuos, eso es lo que viene a plantear mi ley, y eso es lo demasiado interesante para mí como psicólogo y como relacionista público, es que habla de individuos. Somos individuos en relación y todos los individuos valemos por igual. Todos tenemos el mismo peso ante la ley y todos tenemos la misma cantidad de oportunidades frente al resto. Entonces, considerar al individuo por sobre la masa es algo que nos da un montón de libertades, es algo que nos da un montón de potencialidades, es algo que nos da un montón de derechos, es algo que nos da un montón de nuevos abanicos que se nos abren frente a nuestra vista, en los cuales vamos a poder avanzar de una manera mucho más libre, individual y que tenga sentido para cada uno de nuestras vidas. Así que nada, estas movilizaciones, estas manifestaciones fueron el comienzo de algo que probablemente se empiece a llevar a cabo en adelante en Argentina y que se empezó a gestar hace relativamente poco y que cada vez va a ir escalando más o que cada vez nos va a permitir tener más libertades individuales. Así que espero que te haya gustado este análisis, te invito a que te suscribas, a que lo compartas, a que me comentes, me interesa realmente saber muchísimo la opinión de ustedes, como podrán haber visto en los videos anteriores, si es que los vieron y si no, bueno, me interesa realmente poder debatir en comentarios y que planteen sus posturas, me digas, che, mira, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo que fuere, y que podamos hacer un diálogo bastante sano. Sin más, acá me despido, soy Agufiano y nos vemos en la próxima.